Queridos, pueden sentarse. A veces uno empieza con diferentes historias, ¿verdad? O asuntos teológicos o asuntos históricos cuando uno empieza una reflexión. Pero ciertamente hoy quiero empezar directo al grano. Que son 8 páginas que tengo aquí, ¿no? Un poquito, pero sí quiero, un tema un poquito muy interesante. Y es que en realidad si nosotros nos examinamos, cada uno de nosotros tenemos nuestras tormentas de la vida. Pero entre esas tormentas las podemos clasificar en 2 secciones. Están las tormentas externas y están las tormentas internas. Y son bien diferentes. Están relacionadas una a la otra, interactúan, podemos decir. Dependen una a la otra, pero es importante diferenciarlas. Las tormentas externas son situaciones que nos pueden ocurrir en el trabajo, quizás hasta en el mismo hogar, que son bastante cercanas, en la calle, con amigos, situaciones del carro, situaciones, ¿verdad?, que están fuera de nuestro alcance. Y son situaciones que nos pueden dar dolores de cabeza, son situaciones que nos pueden traumatizar incluso. Pero las tormentas de nuestro interior pueden ser peores precisamente porque nacen de nuestra mente. Son esas tormentas que nosotros nos hacemos, ¿verdad?, en nuestra mente y nuestros corazones. Y esas tormentas influyen en cómo nosotros manejamos las tormentas exteriores, las tormentas de afuera. Desafortunadamente, esas tormentas interiores no pueden ser curadas simplemente o únicamente con nuestro intelecto y nuestra voluntad. Es importante utilizar nuestro intelecto y nuestra voluntad para esas tormentas que nacen dentro de nosotros. Pero ciertamente como cristianos tenemos que aceptar que necesitamos del poder de Dios en Jesucristo. Dios es nuestra esperanza para esas tempestades del alma. Y los discípulos aprendieron esa lección una noche de tormenta en el mar de Galilea, que fue la lectura del Evangelio de esta mañana. Y nosotros como discípulos de Jesús también, como herederos, como bisnietos de tataranietos de esos discípulos, esta lectura nos habla también a nosotros, porque las tormentas, queridos, siguen soplando, ¿verdad? Todavía pasamos por estos vientos huracanados de la vida. Eso no se quedó en el primer siglo, eso estaba antes de Jesús y después de Jesús, y lo vivimos cada día. ¿Qué lección aprendieron estos discípulos en esa noche tormentosa? Lo primero es que los discípulos pensaron que el peligro yacía en el mar que los rodeaba, externo. La diferencia, externo. Para ellos el peligro era el viento, para ellos el peligro era el mar que chocaba contra el bote, para ellos el peligro eran los truenos y los rayos de esa tormenta, que son cosas que ellos no pueden hacer nada de eso, ¿verdad? Tienen que estar en el medio, no pueden calmar esa tormenta por ellos mismos. Pero el peligro realmente, el peligro mayor, estaba dentro del bote con ellos. Y ese peligro era la falta de fe. Y sin fe no vas a poder lidiar con las tormentas de la vida adecuadamente. Y las tormentas, queridos, van a venir, seas religioso o no, seas cristiano o no, andes con la Biblia en la mano o no. Las tormentas son parte de la vida, pero sin fe no vas a poder lidiar adecuadamente con ellas. ¿Ven cómo están relacionadas esas tormentas interiores y las exteriores? Las exteriores, como dije anteriormente, para los discípulos era la tormenta de afuera, pero el peligro mayor, como dije anterior,
era la falta de fe, era lo que había en el interior de su mente, en el interior de esa barca. Así que tenemos que señalar dos puntos que quiero que ustedes internalicen en esta mañana. Y son puntos que ustedes van a entender claramente. Lo primero es que las tormentas vienen de repente. ¿Verdad? Hoy en día tenemos claro los huracanes, vemos, ¿verdad?, en las computadoras que si vienen que si es categoría 1 y 2, con todo eso, por más avisos que tenemos, cuando llegan hacen estragos. Pero en esos tiempos, ¿verdad?, en el mar no había ni yagrumos allá, ¿saben? En el Oriente Medio. Las tormentas llegan de repente. Tú puedes estar de lo más bien en un momento dado. Tú puedes tener el mejor trabajo, ganando un buen sueldo. Tú puedes estar bien en la universidad, si estás en la universidad. Tú puedes tener un buen carro, estar contento, tener buena salud. Pero una simple llamada telefónica puede cambiar tu vida. Una simple llamada telefónica. ¿Cuántas historias, a lo mejor ustedes se pueden relacionar a esto? Pueden ver que usted está tranquilo y lo llaman, y después de esa llamada telefónica el estado mental suyo cambia totalmente. Quizá la muerte de un familiar, quizá la llamada del consultorio médico donde usted fue para unos exámenes rutina y uno encuentra de que tiene una enfermedad terrible, potencial. ¿Cómo le cambia a uno la vida con una simple llamada telefónica? Pregúntale a Job. Leímos de Job en esta mañana. La historia de Job, de que Job, ese personaje de la Biblia, ese relato que nos muestra de cómo la antigüedad, las personas de la antigüedad, lidiaban con esta cuestión de perderlo todo y el rol de Dios en medio de esa tormenta, en medio de ese desastre. Job era un hombre rico, con muchos hijos. En los tiempos de antes, tener muchos hijos, ¿verdad? Era rico y pues tenía muchos hijos, pues esos hijos se encargaban de la familia y de las riquezas. Y Job lo perdió todo: riqueza, sus hijos, todo. Y en un abrir de ojos, porque fue en un abrir de ojos, perdió todo lo que tenía. Los discípulos de ese día, interesantemente, habían tenido un día exitoso, muy ajetreado. Jesús había predicado todo el día. Ustedes se acuerdan que hablamos la semana pasada de Jesús hablando sobre el reino de Dios, es como una semilla de mostaza. Y Jesús tenía mucha gente a su alrededor. Era un éxito. ¿Qué pastor, qué predicador no le gusta tener a una multitud de personas alrededor? E interesantemente, en medio de ese éxito, Jesús le dice: nos tenemos que ir, vamos a cruzar hacia el otro lado. Yo me imagino a los discípulos diciendo: pero ¿por qué nos vamos? Si aquí es que está la gente, aquí es que está el pueblo. Y Jesús, ustedes se acordarán hace varios meses que hablamos, especialmente en el Evangelio de Marcos, que Jesús siempre tendía a irse en el momento de más popularidad, que más la gente lo clamaba, él daba la vuelta y se iba. Porque el Jesús de Marcos no le gustaba la popularidad. Jesús conocía los corazones. Hay mucha gente que viene a las iglesias y sigue a Jesús por los panes y los peces. Jesús lo que quería era verdaderos discípulos, verdaderos seguidores. Y en medio de ese momento Jesús se monta en el barco y se va